Es la primera vez que entro a este tipo de lugares, a este tipo de túnel. La verdad no sabía que existía un pasadizo secreto. ¡Wow! Y miren, conecta con otro lugar también. Ahora sí, amigos, estamos viendo esta imponente catedral aquí en Zagreb. Inclusive, pueden creer, miren, hasta hay un vibrador. Bueno, el clima está empeorando, así que nos hemos quedado acá varados. Miren qué curioso, inclusive aquí hay una prótesis de rodilla. Hola gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jenner Silva. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Zagreb, Croacia. Así que vamos a visitar y vamos a ver qué ofrece esta ciudad. Estamos exactamente ubicados en la antigua Yugoslavia. Este país anteriormente se llamaba Yugoslavia. Es un país que ya estoy un par de días acá. Bueno, es una ciudad que ya estoy un par de días acá y se ve bastante interesante. En pleno centro de Zagreb hay bastantes transportes públicos, bastantes tranvías. Como podrán ver, acaba de pasar un tranvía ahí y muchos de ellos pasan a cada rato. De hecho, hay muchísima gente. Estamos casi las 6 de la tarde, me imagino que es la hora en la que sale la gente de trabajar. Bastantes comercios, como podrán ver. Ahí hay un Zara, típico Zara. Pero vamos a ver qué ofrece esta ciudad. Zagreb está ubicada al noroeste del país, cerca de las montañas Medvednica y a orillas del río Sava. Es un cruce perfecto entre historia, cultura y modernidad. Así que prepárate para descubrir los rincones más fascinantes de esta ciudad. Bueno, el primer punto que vamos a conocer, que es casi la partida, el centro, el núcleo de esta ciudad, es la Plaza Jelačić. Espero que se pueda nombrar así o que se diga así. Así que vamos para allá. La Plaza Ban Jelačić. Esta plaza es el centro neurálgico de la ciudad y ha sido testigo de innumerables eventos históricos y sociales. Aquí va un dato curioso. Durante la era comunista, la plaza fue renombrada como Plaza de la República, pero en 1990 recuperó su nombre original en honor a Ban Josip Jelačić, un héroe nacional croata. Un dato curioso es que esa estatua donde está allí el héroe nacional croata anteriormente miraba hacia el norte, hacia Hungría, como un símbolo de desafío. Sin embargo, en la época de los 90 se cambió de ubicación y ahora mira hacia el sur, hacia Croacia, como un cambio en toda la época en que anteriormente estaban en guerra. Pues ahora ya no lo están, cambiaron de ubicación porque ya no están con ese odio, con ese enfrentamiento. Lamentablemente no nos podemos acercar más al lugar porque al parecer va a haber un evento más tarde. Sin embargo, podemos apreciar que hay muchos turistas y mucha gente también que está esperando su tranvía. Como verán, este es el epicentro, este es el núcleo de Zagreb, donde todo el mundo de alguna u otra manera llega porque conecta con todas las ciudades y conecta gracias a este tipo de transporte muy eficaz, muy económico y muy rápido también. Sin embargo, aquí estamos en esta plaza, la plaza de Zagreb, más conocida o por su nombre del héroe croata Ban Josip Jelačić o Jelačić. Como en toda plaza, bueno, al menos en Latinoamérica me recuerda mucho a que en este tipo de plazas centrales hay muchos artistas y se colocan mucha gente a realizar algún show, algún espectáculo. Y bueno, aquí también sucede ese tipo de cosas. Aquí a mi lado pueden apreciar bastantes chicos, bastantes jóvenes, porque hay un muchacho que está tocando su instrumento musical, su guitarra, y bueno, está demostrando el arte. Vamos a ver si es que podemos grabar algo de eso. Bueno, al parecer es un grupo
podría decirse religioso, porque hay muchos curas. Entonces la música que ellos están transmitiendo aquí en la plaza es música religiosa para poder reunir a aquellas personas que les interesa este tipo de religión y puedan pues congregar a más personas para que formen parte de su comunidad religiosa. Muy interesante, muy bonito, es música que transmite también paz y es algo que al día de hoy, en pleno siglo XXI, pues también no se ve mucho, aunque aquí en Zagreb, en Croacia, ya lo estamos viendo. Qué bonito que la gente joven todavía tenga esas ganas de saber un poco de la palabra de Dios. No mucha gente así se ve hoy en día, pero me parece interesante que la gente esté bastante animada. Muchísima gente joven, así que bien por eso Croacia. Ya dejando esta impresionante plaza, ahora nos vamos a otro lugar impresionante, que es la Catedral de Zagreb. Así que acompáñenme. Es muy curiosa la pista donde estoy caminando ahorita, porque en realidad, si pueden fijarse, aquí están los rieles del tranvía, que de hecho viene un tranvía por acá, ya lo estamos viendo. Sin embargo, esta pista también sirve para los vehículos normales, los autos, porque por ahí vamos a ver uno que otro vehículo que pasa. Yo me imagino cómo sucederá cuando haya un atasco, un tráfico o algo. Vamos a ver si es que podemos ver algo similar. Que este video está siendo grabado a inicios de septiembre. Igual ya se nota el cambio de clima, a pesar de que todavía estamos en verano, pero se viene ya el otoño y las hojas de los árboles ya se están secando. De hecho, en algunos lugares ya está mucho más seco y están cayendo las hojas. Yo creo que el día de hoy también vamos a tener un poco de lluvia. Ese es el cambio que tiene de estación en estación, pues, aquí en Europa y sobre todo aquí en Croacia. Ahora sí, amigos, estamos viendo esta imponente catedral aquí en Zagreb. Este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y el más alto de Croacia. Su arquitectura neogótica es impresionante, pero su historia es aún más fascinante. La catedral ha sido reconstruida varias veces debido a terremotos devastadores. Ustedes pueden ver ahí arriba, todavía están construyendo, porque en 1880 hubo un terremoto devastador que acabó con gran parte de esta catedral. Luego hubo otro terremoto en el año 2020 que también acabó con una de las torres que está ahí arriba, y hasta el día de hoy lleva ya un siglo de restauración. Un siglo de restauración de esta impresionante catedral que al parecer pues quieren dejarlo totalmente como estaba originalmente. Lamentablemente aquí también está restringido el pase y cerrado temporalmente debido a las construcciones que se está haciendo. Sin embargo, podemos ver lo alto que es, lo impresionante. Y bueno, estamos con un poquito de mala suerte puesto de que está comenzando a llover. Sin embargo, ya les traigo estas imágenes para ustedes. Lamentablemente tuve el error de no ver el clima el día de hoy. Me confié del sol que estaba fuerte y sin embargo el cambio de sol a lluvia pues es rapidísimo. Pero bueno, ahí les dejo un poco de las imágenes de esta catedral. Muy bonita, muy imponente, muy grande, y hace mucho juego con esta pequeña pileta también. Esta es la catedral de Zagreb.
señoras y señores, aquí en Croacia. Bueno, esperemos que el clima y la lluvia pase en un ratito, porque esto hace que nos detengamos un rato. Y no solamente yo, sino varias personas. Aquí la señora también está esperando en este árbol que nos hemos colocado, y algunas otras personas más que acá lo puedes ver. ¿Y por qué? Porque básicamente no tenemos paraguas para poder caminar, y hay otras personas que lo hacen de una mejor manera, como acá estos señores que están conversando, chupando, fumando, pero pasándola bien, ¿no? Sobre todo con esta vista muy linda de la catedral. Está bien, hay que festejar por eso, porque están ahí en su rinconcito pasándola bien, cheleando y conversando, pues ahí entre compadres. Bueno, el clima está empeorando, así que nos hemos quedado acá varados. Vamos a ver si es que el contenido, las cosas que les quiero mostrar, puede que se termine hoy día o tendría que esperar hasta el día de mañana. Les quiero adelantar algo en particular. ¿Sabían que aquí en Zagreb, en Croacia, existe un museo? El museo se llama Museo del Fin de las Relaciones. O sea, es un lugar donde la gente ha ido a llevar cosas con motivo al final de su relación. O sea, nosotros sabemos de que hay mucha gente cuando termina una relación, lo más, digamos, normal sería hablarlo personalmente, terminar la relación y listo. Sin embargo, las personas han hecho distintas cosas. Hoy en la actualidad ya uno puede terminar de distintas formas, ¿no? Existe la tecnología, puedes hacerlo por WhatsApp, por mensaje de texto, es normal. O ya algunos más famosos, la gente en la farándula a veces manda comunicado de que ya terminó su relación, cuando la pareja todavía a otra persona ni siquiera estaba enterada de que ya había terminado la relación. Esto me hace recordar mucho al caso Cuevita. Sin embargo, vamos a explorar ese museo y vamos a ver si es que hoy día lo podemos hacer o el día de mañana me tomo el tiempo para poder enseñarles este lugar. Si es que te está gustando el video hasta el momento, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Yo soy Jenner Silva, es totalmente gratis, me estarías apoyando muchísimo, ya que me estarías motivando a que siga creando contenido de este tipo aquí y en distintos lugares. Así que creo que la lluvia ya paró, y si es así, nos vamos para allá. Bueno, ya paró la lluvia, así que sigamos con el recorrido de Zagreb, Croacia. Bueno, les voy comentando de que este lugar es el mercado. Me parece que se llama Mercado Dolak. Háganme una corrección si es que me equivoco, pero aquí todas las mañanas viene bastante gente a vender sus frutas, verduras, carne. Incluso adentro hay lugares para poder almacenar productos refrigerados como el pescado y distintos tipos, a precios pues más cómodos que en cualquier otro lado, ¿no? Es un mercado en plena calle y es muy cerca a la Catedral de Zagreb. Así que ese datito, por si es que te gusta ir de compras aquí en Croacia, ya lo sabes. Miren, y yo hablando del Museo del Fin de la Relación, aquí también existe un museo del selfie y memorias de Zagreb. Actualmente está cerrado, pero muy curioso, un museo del selfie. Bueno, sigamos con el camino, con el recorrido. Miren, acabamos de encontrar algo curioso. En plena calle, en pleno centro de Zagreb, hay esta especie de túnel que me imagino que conecta una calle con otra. De hecho, yo me estoy guiando por el Google Maps y el Google me lleva pues a dar toda la vuelta, ¿no? Sin embargo, con este túnel vamos a llegar más rápido, pero quién sabe a dónde nos puede llevar. De hecho, hasta se puede escuchar el eco. ¡Hola! Se puede escuchar el eco. Curioso. Si ustedes
saben por qué existe este túnel, por qué motivo fue, pues por favor, aquellas personas que han visitado Croacia, aquellas personas que saben algo de Zagreb, escriban ahí en los comentarios para saber si es que existe un solo túnel o si es que hay distintos túneles, así como este de acá, secretos, que ni siquiera el mapa te lo dice para que puedas tú llegar a otro punto. Vamos a ver qué hay al final. Bueno, estamos a la mitad me parece, pero acá el túnel, de lo angosto que era, como verán, ahí es más angosto, más pequeño, se ha vuelto más amplio, más grande. Y allá al fondo vuelve a colocarse más angosto. Y a los lados hay una especie de cuadrados. Yo no sé para qué servirá esos cuadrados, pero lo que sí vemos es que hay bastantes cámaras. Hay cámaras de vigilancia y nuevamente se vuelve a cerrar el túnel y conecta con otra calle, al parecer, porque acabo de ver un vehículo que ha atravesado. Es la primera vez que entro a este tipo de lugares, a este tipo de túnel. La verdad no sabía que existía un pasadizo secreto. Y es secreto porque no te lo dice el mapa. Lo pudimos ver de pura casualidad nada más. ¡Wow! Y miren, conecta con otro lugar también. Conecta con otro lugar. Conecta por allá. Pero nosotros nos dirigimos hacia ese lado. Vamos a ver hacia dónde nos bota. Y si es que, pues, hacemos el... ¡Oh! Ni siquiera ya el mapa desapareció. A ver, vamos a ver. Nosotros estábamos dirigiéndonos al museo aquí, al museo. Miren, el mapa no te dice, no sabe dónde estás, pero curiosamente voy a llegar al punto que quería llegar. Así que ese lugar secreto estaba muy bueno. Y ya por fin, después de casi 5 minutos, salimos del lugar y nos arroja hacia otra calle. Una calle donde hay un bar, unas escaleras. Pero miren, la gente ingresa normal a este túnel. O sea, ya me imagino que los locales conocen este lugar y saben para dónde se van. Muy curioso, la primera vez que veo este tipo de cosas. Pero de hecho no me dejó cerca. Estamos a 5 minutos de caminata, pero así se descubre estos lugares secretos aquí en Zagreb. Ahora tenemos que subir todos estos escalones para poder llegar. Esperemos que la lluvia no continúe, ya está finalizando. Hay pequeñas gotitas que todavía caen, pero esperemos que pare totalmente. Bueno amigos, ya acabamos de ingresar al Museo del Fin de las Relaciones. Se puede observar distintos objetos como la bicicleta, como las botas, con el fin de que estas personas han dejado estos objetos porque ya no están con esas personas, ya terminaron su relación y es como deshacerse de estos objetos para darle como fin a la relación que tenían, ¿no? Y hay como estos objetos, distintos objetos. Aquí, teléfonos, este dinosaurio, inclusive, pueden creer, miren, hasta hay un vibrador. Y lo chévere es que al inicio te dan este libro y, por ejemplo, este teléfono celular que acabo de mostrarles, y hay un pequeño concepto de cómo es que dejaron este celular o por qué. Del 12 de julio del 2003 al 14 de abril del 2004 fue la relación. Él me dio su teléfono para que no lo pudiera volver a llamar. Veamos dónde está. Miren qué curioso, acá hay una crema Pensivir para herpes labial, que me imagino que no sé cuál será, la verdad. Ahí sí yo estoy un poco desinformado. Aquí está. Miren chicos, esta crema, dejaron esta crema Pensivir para herpes labial, y aquí está la historia, ¿no? O sea, básicamente dejaron esto como fin de la relación porque, pues, aquí les dejo para que lo lean. A mí lo que me interesa es este vibrador. Vamos a ver qué dice. Aquí está, el vibrador casero. Mira, al principio estaba locamente enamorada de él, pero se me acabó irritando.
no sé qué hacer con una réplica vibradora de su pene. ¿What? Una réplica vibradora de su pene. O sea, yo pienso que esta pareja hizo una réplica de esta cosa y terminaron la relación y ya, al final pues esa persona ya no quería utilizar porque le traía recuerdos de ese mismo tamaño y de esa misma cosa que tenía. Como estas cositas existen distintos objetos, ¿no? Ahora, hagamos una pausa. Estos objetos no están porque quisieron, pues, incentivar el odio hacia las personas, sino que están como para poder darle fin a la relación, para que esto se acabe, para dar un paso más y una superación de esa relación. Ahora, tengamos en cuenta de que también no es relaciones solamente o netamente de pareja, son relaciones que las personas han tenido con algún objeto en particular o sobre alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, estas rastas de aquí, esta melena, este cabello, era de una persona que lo tuvo durante 7 años y luego de 7 años pues decidió cortarse porque ya tenía mucho calor, más prácticamente 39 grados centígrados, así que se los cortó y los dejo aquí en el museo para recuerdo, como darle fin a esa relación. Así como también hay objetos, hay pequeñas frases que la gente ha dejado, ¿no? Con motivo a que ya terminaron su relación. Acá podemos ver más cositas. Miren qué curioso, inclusive aquí hay una prótesis de rodilla. ¿Pueden creer que una persona de aquí, de Zagreb, Croacia, dejó esta prótesis? Y nos cuenta la historia, cuenta de que conocía a una joven hermosa y ambiciosa del Ministerio de Defensa, y el amor fue tan grande que esta persona le ayudaba a conseguir piezas para su rodilla, para su prótesis. Sin embargo, terminó la relación y comenta que la prótesis duró más que su relación, más que su amor y que estaba hecho de un material bastante resistente. Esta carta es mucho más interesante porque digamos que es una manera de terminar una relación, pero a la vez triste, ¿no? Porque esta carta lo escribió una persona en el año 1969 porque estaba partiendo al ejército, estaba partiendo para que vaya a la guerra. Y pues esta persona, esta mujer, Roxana, en el año 1969 conservó durante más de 48 años porque la carta indicaba de que pues era una ruptura inevitable y que no se iban a volver a ver. Por eso es que esta persona le da esa carta. Quién sabe, quizás ya pudo haber adivinado su destino, ¿no? En plena guerra, ustedes se imaginarán. Y efectivamente no se vieron, nunca se volvieron a ver. Después de 48 años, esta persona dona esta carta a este museo. Qué loco. Qué interesante.
Wow, qué alucinante este museo. La verdad me ha dejado con la cabeza volando. Ya les explico un poco sobre lo que hemos encontrado aquí, pero ya les he dado un adelanto sobre estas cositas. Resulta de que el museo es sobre el fin de las relaciones, efectivamente, pero no se trata solamente del fin de las relaciones amorosas entre dos personas, sino también el fin de la relación entre cualquier cosa u objeto que tú has tenido y te has aferrado a ella. Como por ejemplo el vibrador, muy curioso, cosas muy curiosas y muy chistosas. Ese vibrador que la chica pues lo tenía, pero ya no lo quería porque le hacía recordar a su novio, porque este vibrador estaba hecho, amoldado hacia el tamaño del pene de esa persona. Otra historia muy curiosa es sobre el paracaídas. Resulta de que una mujer conoció a una persona que le gustaba mucho estar en paracaídas y pues compartían distintos momentos a través de ello, saltando, haciendo tándem, y le regaló este paracaídas. Lamentablemente esta persona sufrió un accidente a consecuencia de este tipo de deporte extremo y pues ese paracaídas lo donó al museo porque le traía mucho recuerdo. Eso es algo bastante triste y sin embargo lo tenemos aquí en el museo. Y otra anécdota chistosa de estos objetos es la máquina de hacer ejercicios, la máquina elíptica. Resulta de que el hombre le compró a su mujer esta máquina elíptica para que la mujer pueda hacer ejercicios. Incluso fue una máquina bastante moderna en esa época, con bastantes tipos de ejercicios para poder realizar. Sin embargo, el hombre se entera de que no solamente a la mujer le gustaba hacer ese tipo de ejercicios en la máquina, sino también hacer otro tipo de ejercicios con otras personas. Es por eso de que esta persona, furiosa, dejó esta máquina fuera de casa durante muchos años o en el garaje, pero no se le ocurrió otra cosa mejor que donarlo aquí al museo y explicar del por qué es que ahora está esa máquina de hacer ejercicios aquí. Fin de la historia. Terminó la relación, obviamente se divorciaron. Y así como esa, hay muchas historias detrás de cada objeto. ¿Quién no se ha aferrado a alguna persona o algún objeto en su vida? Particularmente yo me he aferrado a varias cosas muy personales. A mi primer carro, recuerdo mi primer carro que me aferré mucho, sin embargo lo tuve que vender porque ya me presentaba problemas. O también creo que ahora último me he aferrado a unas zapatillas que las tengo, las uso y no quisiera que se malogren o que se estropeen, pero uno tiene que dejar pasar el tiempo y olvidar esas cosas para superarse. Yo creo que también una de las personas quienes tienen más cosas coleccionando son las abuelitas o las mamás ya de edad, ¿cierto? Esas personas pues en sus casas, que generalmente son bastante grandes, coleccionan este tipo de cosas. Si tú coleccionas o tienes algo, te estás aferrando a un tipo de objeto y no puedes sacarlo, no puedes deshacerte de ello, coméntame también para saber qué tipo de objeto es el que tienes y de repente por ahí tienes una historia del por qué todavía sigues aferrándote a ella. Y con esa historia y ese relato y de la ciudad de Zagreb me despido aquí desde Croacia con esta muy linda vista, ya que al salir del museo tienes esta perfecta vista desde lo más alto de aquí de Zagreb. Me despido, mi nombre es Jenner Silva. Si es que te ha gustado este video, por favor dale un me gusta, comenta y compártelo. No te olvides por favor de suscribirte a mi canal, sería muy bien de tu parte, es totalmente gratis y eso hace que me motives a que siga generando contenidos de este tipo y buscar cosas curiosas como este museo. Además, infórmame si es que este museo es el único aquí en Croacia o en el mundo. De repente existe otro tipo de museos o qué museos curiosos desearías que vaya y que visite. Si es que está en tu país o en tu localidad, házmelo saber. Ya saben chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¿Qué es eso? Maluma Baby.